Bienvenidos a Screamfy. Prepárense porque hoy nos sumergimos en una historia que marcó una época, una historia de amor, caos y tragedia, la de Sid Vicious y Nancy Spungen. Es increíble cómo en el corazón del movimiento punk una historia de amor puede transformarse en una espiral de autodestrucción. Ajá. Sid y Nancy, dos figuras icónicas, pero a la vez dos almas perdidas en un mundo que no parecía comprenderlos. Exacto, dos almas perdidas Londres en los 70, la efervescencia del punk rock, y dos jóvenes con pasados turbulentos que encontraron en este movimiento un escape a sus realidades. ¿Te imaginas justo en el epicentro del punk encontrar una historia de amor tan intensa y destructiva a la vez? Imagínate Sid Vicious, cuyo nombre real era Simon Shea. John Ritchie creció en un ambiente familiar complejo en Londres. La ausencia de su padre y las dificultades de su madre marcaron su infancia. ¿No crees que eso lo pudo haber empujado a una vida de rebeldía? Totalmente. Y hablando de infancias difíciles, Nancy Spungen, proveniente de Filadelfia, era una joven brillante, pero con una historia marcada por problemas de salud mental desde temprana edad. Fue diagnosticada con esquizofrenia, lo que sin duda influyó en su búsqueda de escapes en ambientes poco convencionales. Que ahora es importante comprender el contexto de la época. El movimiento punk era una explosión de energía, una respuesta a la rigidez social y política, era un espacio para la libertad de expresión, pero también un caldo de cultivo para excesos y comportamientos autodestructivos. Y en medio de este torbellino, Sid y Nancy se encontraron el bajista de los Sex Pistols, una banda que se convertiría en sinónimo del punk, y ella, una joven estadounidense en busca de un lugar en un mundo que no parecía comprenderla. ¿Cómo crees que este contexto influyó en su relación? Sin duda el ambiente del punk, con su rebeldía y energía, intensificó su conexión, la pasión, la música y el rechazo a las normas sociales los unieron, pero a la vez la adicción a las drogas y sus personalidades volátiles los condujeron por un camino peligroso. Las fuentes que hemos revisado para Screamfy describen cómo su relación se intensificó a medida que los Sex Pistols alcanzaban la cima del éxito. Claro, la fama, la presión y la constante exposición mediática crearon un ambiente propicio para la autodestrucción. ¿Y qué pasó con la banda mientras su relación se volvía cada vez más intensa? Mientras su relación se deterioraba, la banda también se desmoronaba, las discusiones, los celos y la violencia se convirtieron en una constante entre Sid y Nancy. Increíble cómo todo se conectaba, entonces la banda se separa. ¿Qué hacen Sid y Nancy? Deciden mudarse a Nueva York en busca de un nuevo comienzo, pero esto solo profundizó su espiral descendentes. Eligieron el Chelsea Hotel, un lugar emblemático por su ambiente decadente, como su nuevo hogar. El Chelsea Hotel. Ese lugar tiene una historia increíble. Un refugio para artistas y marginados, pero también un imán para la tragedia. ¿No te parece simbólico que terminaran ahí? Absolutamente, el Chelsea Hotel se convirtió en un reflejo de la propia vida de Sid y Nancy, un lugar donde la creatividad y la autodestrucción se entrelazaban en una danza macabra, y fue precisamente en ese hotel, en la habitación número 100, donde la tragedia se materializó la madrugada del 12 de octubre de 1978. Nancy fue encontrada sin vida, con una puñalada en el abdomen. Y qué fuerte. ¿Y qué pasó con Sid? La escena era desgarradora, un charco de sangre, un cuchillo clavado en el cuerpo de Nancy y un Sid Vicious en estado de shock, incapaz de comprender la magnitud de lo sucedido. Sus declaraciones fueron confusas, oscilando entre la autoinculpación y la negación. La policía lo detuvo, pero lo liberó bajo fianza mientras se investigaban los hechos. Entiendo, la muerte de Nancy Spungen conmocionó al mundo entero. La prensa se abalanzó sobre la historia, retratando a Sid como el asesino del punk y alimentando el morbo público, ¿verdad? Exactamente, y mientras la investigación avanzaba, la vida de Sid se convertía en un torbellino de dolor, culpa y autodestrucción. Intentó rehabilitarse, pero la sombra de Nancy lo perseguía sin descanso. Es una historia terriblemente triste. ¿Y qué sabemos de la investigación? ¿Llegaron a alguna conclusión sobre la culpabilidad de Sid? Es importante destacar que a pesar de las acusaciones y las especulaciones, la culpabilidad de Sid nunca se demostró de manera concluyente. La falta de pruebas sólidas y las contradicciones en los testimonios dejaron un manto de dudas sobre el caso. Entonces queda la duda. ¿Pudo haber sido un accidente suicidio o la intervención de un tercero? En Screamfy siempre buscamos todas las perspectivas. Precisamente la historia de Sid y Nancy está llena de misterios. En la próxima parte de este Deep Dive en Screamfy analizaremos con más detalle la noche de la muerte de Nancy y las diferentes teorías que se han tejido alrededor del caso. No se lo pierdan. Volveremos pronto con más detalles sobre esta historia fascinante y trágica en Screamfy. Retomamos nuestra inversión en la historia de Sid y Nancy, adentrándonos en la fatídica noche del 12 de octubre de 1978 en el Chelsea Hotel. Una noche que, como vimos, estuvo marcada por el exceso de la confusión y un final trágico que aún genera controversia. ¿Recuerdas que mencionamos las fuentes que hemos analizado para este Deep Dive de Screamfy?
Bueno, estas fuentes nos ofrecen una imagen detallada de lo que sabe sobre esa noche. Según los informes policiales, la habitación 100 de Chelsea Hotel fue escenario de una fiesta que se extendió hasta altas horas de la madrugada. Exacto, una fiesta donde la heroína, el alcohol y la inestabilidad emocional de la pareja crearon un ambiente volátil propicio para la tragedia. Imagínate la escena música a todo volumen, drogas por todas partes, y Sid y Nancy en el centro de todo completamente fuera de control. Esta es una imagen impactante. ¿Y qué dicen los testigos que estuvieron presentes esa noche? Testigos presenciales describen a Sid y Nancy en un estado alterado, discutiendo acaloradamente en medio de la fiesta. Algunos mencionan haber escuchado gritos y golpes provenientes de la habitación, lo que sugiere que la violencia ya habitual en la relación se intensificó esa noche. Es decir, que la situación ya estaba bastante tensa incluso antes de que ocurriera la tragedia. Recordemos que el Chelsea Hotel era conocido por su ambiente decadente, un hervidero de personajes extravagantes y en ocasiones peligrosos. Sí, un lugar donde las fronteras entre la realidad y la ficción se difuminaban y donde la tragedia podía acechar en cualquier esquina, un escenario perfecto para un desenlace fatal. Y finalmente la tragedia se materializó. ¿Qué fue lo que encontró la policía al llegar a la habitación 100? Los informes policiales revelan que al llegar a la habitación, los agentes encontraron a Nancy Spungen sin vida en el baño, con una puñalada en el abdomen. La escena, como describen los propios agentes, era impactante: un charco de sangre, un cuchillo ensangrentado cerca del cuerpo y un Sid Vicious en estado de shock con la ropa manchada de sangre y una mirada perdida. Es difícil siquiera imaginar la escena. ¿Y qué hay de Sid? ¿Qué dijo cuando la policía lo encontró? Las primeras declaraciones de Sid fueron confusas e incoherentes, oscilando entre la autoinculpación y la negación. En un primer momento, según los testimonios de los policías, Sid exclamó: la maté, la maté. Sin embargo, minutos después se retractó, asegurando no recordar nada de lo sucedido. Claro, la combinación de drogas y el shock del momento seguramente lo dejaron en un estado mental muy alterado. ¿Crees que esa ambigüedad en sus palabras pudo haber influido en la percepción pública del caso? Definitivamente, esa ambigüedad sumada al estado de intoxicación por drogas en el que se encontraba dificultó aún más la tarea de los investigadores y alimentó las especulaciones de la prensa. Y mientras la policía trataba de reconstruir los hechos, la noticia de la muerte de Nancy Spungen se propagaba como un reguero de pólvora. La prensa sensacionalista no tardó en convertir a Sid Vicious en el centro de atención. Los titulares lo retrataban como el asesino del punk y su imagen ya asociada a la rebeldía. Y el exceso se vinculó de manera indeleble a la tragedia. Exactamente, la opinión pública se dividió entre quienes creían en la culpabilidad de Sid y quienes defendían su inocencia, argumentando que la falta de pruebas concluyentes y las contradicciones en los testimonios no permitían llegar a un veredicto definitivo. ¿Y tú qué piensas después de escuchar todo esto? ¿Crees que Sid fue culpable? Es difícil decirlo. Con certeza las pruebas, como hemos visto, son confusas. Por un lado, el arma homicida, un cuchillo que Nancy había comprado para Sid, se encontró en la escena del crimen. Sin embargo, las huellas dactilares en el arma no eran concluyentes. Cierto, además, algunos testigos afirmaron haber visto a personas desconocidas merodeando por el hotel la noche del asesinato, lo que abre la puerta a la posibilidad de que un tercero estuviera involucrado. Entonces, podría ser que la muerte de Nancy no fuera un simple caso de violencia doméstica, sino algo más complejo como un robo o un ajuste de cuentas. Es una posibilidad que no se puede descartar. La investigación se centró en determinar si Sid Vicious, bajo los efectos de las drogas, había sido capaz de apuñalar a Nancy en un ataque de ira, o si por el contrario la muerte de Nancy fue el resultado de un robo o un ajuste de cuentas en el que Sid, debido a su estado de intoxicación, no pudo defender a su pareja. Claro, el consumo de drogas esa noche es un factor crucial en todo esto. ¿Qué sabemos sobre eso? Los análisis toxicológicos revelaron que tanto Sid como Nancy habían consumido grandes cantidades de heroína y alcohol la noche del asesinato. Esto plantea la posibilidad de que la tragedia hubiera sido un accidente, una consecuencia de la confusión y la violencia que a menudo acompañan al consumo de drogas. Es decir, que la tragedia pudo haber ocurrido en un momento de delirio sin una intención clara por parte de Sid. Sin embargo, la falta de testigos presenciales del momento exacto del crimen dificulta la tarea de determinar con certeza qué fue lo que realmente sucedió en la habitación 100. Así es, la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió esa noche atormentó a Sid hasta el final de sus días. Porque mientras la policía continuaba con la investigación, la vida de Sid Vicious se convertía en un calvario atormentado por la culpa, la adicción y la presión mediática. Sid intentó en varias ocasiones quitarse la vida. Imagínate la presión que debía sentir la prensa. Lo señalaba como un asesino. Su novia estaba muerta y él no recordaba nada de lo sucedido. Era una situación insoportable. Sus amigos y allegados describen a un joven completamente devastado e incapaz de sobrellevar el peso de la tragedia. La sombra de Nancy lo perseguía en cada momento y la incertidumbre sobre su futuro legal solo agravaba su estado mental.
En un intento por ayudarlo a superar su adicción a la heroína, Sid fue internado en Rikers Island, una prisión de Nueva York, para someterse a un programa de desintoxicación. Es irónico que un símbolo del punk, un movimiento que desafiaba las normas y la autoridad, terminara en prisión. Lo es, pero el daño ya estaba hecho, la culpa, la depresión y el fantasma de Nancy lo acompañaron hasta el final de sus días. Y el 2 de febrero de 1979, apenas 4 meses después de la muerte de Nancy Sid Vicious, fue encontrado sin vida en su apartamento. Una sobredosis de heroína puso fin a la vida de uno de los iconos más controvertidos del punk rock. Su muerte a los 21 años cerró un capítulo trágico en la historia del movimiento, dejando tras de sí un legado de rebeldía a exceso y una pregunta que aún hoy sigue sin respuesta. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió la noche en que Nancy Spungen murió? La historia de Sid y Nancy es un recordatorio de que la fama, la adicción y la violencia pueden tener consecuencias devastadoras y nos invita a reflexionar sobre la importancia de buscar ayuda cuando nos encontramos atrapados en una espiral de autodestrucción. En la próxima entrega de Screamfy analizaremos las diferentes teorías que se han tejido alrededor de la muerte de Nancy Spungen. Examinaremos las pruebas, los testimonios y las especulaciones que han mantenido vivo el debate durante décadas. Y trataremos de comprender el impacto que este caso ha tenido en la historia del punk rock y en la cultura popular. No te pierdas la última parte de este Deep Dive de Screamfy, donde exploraremos las diferentes versiones de la verdad y los misterios que aún rodean la muerte de Nancy Spungen. Llegamos a la parte final de este viaje por la turbulenta historia de Sid y Nancy, aquí en Screamfy. Un viaje que nos ha llevado a través de la energía del punk rock, el amor apasionado y la autodestrucción. Así es, hemos analizado los hechos, las pruebas y las contradicciones que rodean la muerte de Nancy Spungen, un caso que, a pesar de los años transcurridos, sigue generando controversia. Exacto, un caso que ha dado pie a un sinfín de especulaciones y teorías a lo largo de los años. ¿Te acuerdas que en la parte anterior de Screamfy hablamos de la ambigüedad de las pruebas y las dificultades para determinar la culpabilidad de Sid? Bueno, pues en esta última parte nos adentraremos en las diferentes teorías que han surgido a lo largo de las décadas, intentando comprender las posibles respuestas a una pregunta que quizá nunca tenga una solución definitiva. ¿Quién mató a Nancy Spungen? Es una pregunta que nos ha intrigado desde el principio de este Deep Dive en Screamfy. Y es que, como hemos visto, la investigación policial no logró determinar con certeza la culpabilidad de Sid Vicious. Las pruebas eran circunstanciales, y las declaraciones de Sid, confusas e inconsistentes debido a su estado de intoxicación, no proporcionaron una versión clara de los hechos. Entonces, ¿qué teorías se han planteado a lo largo de los años? ¿Cuáles son las posibilidades que se barajan? Bueno, la teoría más extendida, la que la prensa sensacionalista abrazó con fervor, señalaba a Sid como el autor del crimen. La imagen del chico malo del punk, sumado a sus problemas con las drogas y a la violencia que caracterizaba su relación con Nancy, lo convertían en el sospechoso ideal. Es cierto que la imagen pública de Sid no jugaba a su favor, pero existen otras teorías que ofrezcan una perspectiva diferente. Sí, algunos investigadores y allegados a la pareja sostienen que Nancy, sumida en su propia espiral de autodestrucción y con una historia de problemas de salud mental, pudo haberse autoinfligido la herida mortal. Es decir, que Nancy podría haberse suicidado. ¿En qué se basan quienes defienden esta teoría? Esta teoría se basa en la inestabilidad emocional de Nancy y en la posibilidad de que en un momento de crisis hubiera atentado contra su propia vida. Sin embargo, hay algunos elementos que la debilitan, como la posición del cuchillo, la falta de una nota de suicidio y la presencia de Sid en la escena del crimen. Claro, esos detalles hacen que la teoría del suicidio sea menos probable. ¿Hay alguna otra teoría que se haya considerado? Sí, otra teoría que ha ganado fuerza con el tiempo apunta a la posibilidad de que un tercero estuviera involucrado en la muerte de Nancy. Recuerda que el Chelsea Hotel era un lugar frecuentado por personajes oscuros, algunos de ellos relacionados con el mundo de las drogas. Sí, ya lo hemos mencionado antes. ¿Y cómo encajaría un tercero en esta historia? Se ha especulado que Nancy, en su afán por conseguir dinero para drogas, pudo haberse metido en problemas con algún traficante o con algún individuo peligroso. Esta teoría se sustenta en la presencia de dinero en efectivo en la habitación que desapareció tras el crimen y en el testimonio de algunos testigos que afirmaron haber visto personas sospechosas rondando el hotel la noche del asesinato. Entiendo, es decir, que Nancy pudo haber sido víctima de un ajuste de cuentas o un robo que salió mal. Entonces tenemos 3 posibles escenarios: Sid como autor del crimen suicidio de Nancy o la intervención de un tercero. ¿Cuál de estas teorías te parece más plausible a ti?
Es difícil decirlo con certeza, la falta de pruebas concluyentes y las contradicciones en los testimonios impidieron que se resolviera el misterio, y con la muerte de Sid apenas unos meses después, el caso se cerró oficialmente dejando tras de sí un sinfín de preguntas sin respuesta. Al final, el misterio de la muerte de Nancy Spungen probablemente nunca se resuelva por completo. Lo que nos queda es una historia trágica, llena de excesos, violencia, de una profunda tristeza, una historia que nos recuerda el lado oscuro de la fama y la fragilidad de la vida cuando se transita por caminos de excesos. Exacto, y que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la influencia de las drogas en el comportamiento y las consecuencias de una vida vivida al límite, más allá de las especulaciones y las teorías. Lo que queda es la imagen de dos jóvenes que encontraron en el punk rock un escape a sus realidades, pero que se vieron atrapados en una espiral de autodestrucción de la que no pudieron escapar. Es una historia conmovedora que nos deja con una sensación de vacío y muchas preguntas sin respuesta, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que pueden tener, y sobre todo a recordar que detrás de las leyendas y las historias sensacionalistas hay seres humanos con sus propias luchas, sus sueños y sus tragedias. Esperamos que este deep dive en Scream File les haya brindado una nueva perspectiva sobre este caso tan emblemático y que les haya invitado a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida y las consecuencias que pueden tener. Los invitamos a seguir explorando el mundo del punk rock, su música, su estética y su impacto en la cultura, y a recordar que detrás de las leyendas y las historias sensacionalistas hay seres humanos con sus propias luchas, sus sueños y sus tragedias. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Sid y Nancy en Scream File. Hasta la próxima. Adiós y gracias por escuchar Scream Fi.